Amados hermanos, es un gusto poder saludarles. Reciban un saludo de la Iglesia Bautista Dios Fuerte, un saludo de parte mía, de mi familia, y de verdad es un gusto poder estar con ustedes en este tiempo. Quisiera compartir en esta mañana la palabra del Señor. Quisiera pedirles que antes de hacerlo pudiéramos hacer una oración. Les invito a orar, por favor. Padre Celestial, gracias por este día que tú nos das, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Padre, a meditar en tu palabra, a entenderla, pero sobre todo a practicarla. Bendice a la Iglesia Bautista Nanel. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, se dice que quien no aprende de los errores del pasado está condenado a repetirlos. Esta es una máxima, hermanos, que encierra mucha sabiduría. Si para algo sirven los errores, es precisamente para tomar conciencia de ellos y no volverlos a cometer, para aprender de ellos y no volverlos a cometer. El Salmo 78. El Salmo 78 es un másquil de Asaf, es decir, es un poema. La palabra másquil significa poema. Es un poema instructivo, escrito por uno de los principales músicos de Israel. Es un salmo extenso, en el cual el autor recita la historia temprana de la nación de Israel. ¿Para qué? Para advertir a las generaciones futuras en cuanto a los peligros de la infidelidad a Dios. Consideremos pues los versículos del 1 al 11. Le invito a que podamos leer ahí en el Salmo 78, le invito a buscarlo. Salmo 78, 1 al 11, y vamos a encontrar realmente en estos versículos el propósito del autor al escribir este salmo. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. De alguna manera este pasaje nos muestra, hermanos, la historia del pueblo de Israel, cómo fue Dios con ellos, la fidelidad de Dios hacia ellos y también la infidelidad o apostasía de ellos para con Dios. ¿Tiene que ver con la familia? Claro que sí. Nos enseña mucho acerca de la familia. Y la pregunta, hermanos, es en esta mañana: ¿por qué es tan importante la familia? ¿Por qué es tan importante la familia? Y en este caso, ¿por qué es importante la familia para Dios? Bueno, la familia es, primero que nada, una institución divina. ¿Por qué? Porque fue concebida, hermanos, y fue creada en la mente de Dios. Y es la encargada de enseñar y de preparar, hermanos, a los hijos. Escuche bien esto: para las iglesias, para las comunidades, para las culturas y para las naciones. En el Salmo 78 hemos visto el versículo 8. Asaf dice: y no sean como sus padres, una generación contumaz y rebelde. La palabra que tiene que ver con contumaz lleva la connotación, hermano, de una persona que se mantiene firme en su mal comportamiento, que se mantiene firme en su actitud, ideas o intenciones, a pesar de ser castigado o de recibir castigo. De alguna manera la palabra de Dios nos previene de ello. ¿Conoce usted a alguna persona así? Que aunque está mal, aunque sabe que ha hecho lo malo y le han corregido una y otra vez, no deja de hacer aquello que les están diciendo que está mal. Bueno, dice la Escritura ahí en en Deuteronomio 21:18: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere,
Vea, el énfasis de contumaz, hermano, está precisamente en no escuchar la voz de los padres, en no atender, aunque le hayan impuesto un castigo para corregirlo, este hombre o esta mujer no cambia, no deja de hacer lo que está haciendo, que no obedece, que no quiere obedecer. Podríamos terminar el pasaje, pero no lo vamos a hacer. Usted sabe que era el castigo para aquellos que eran contumaces y rebeldes. Los sacaban a la puerta y los ancianos junto con los demás del pueblo los apedreaban y quitaban de esa manera el mal en Israel. Pero bueno, podríamos hablar de muchas causas o muchas causales por las cuales un hijo es así o llega a ser así. Personalmente, hermanos, creo que una de las principales causas es que muchas veces en la educación de los hijos nosotros ponemos mucha atención en la conducta de los hijos, pero no ponemos atención en el corazón de los hijos. Y ese es el gran problema muchas veces. Permítame darte un ejemplo en esta hora de lo que estoy hablando. Hace tiempo se cuenta que estaba una mujer con su hija, la niña andaba de un lado para otro, se movía y la mamá ya estaba cansada de verla, de ir y venir de un lado para otro, y le dice, siéntate. La niña no hacía caso y le dice a la mamá, siéntate, por favor, siéntate. La mamá le rogaba, siéntate. Y la niña no hacía caso. Llegó el momento que la mamá la toma por los hombros, con las manos por los hombros, y la sienta de una manera brusca, a fuerza. La niña le dice a la mamá, por fuera estaré sentada, pero por dentro sigo parada. Ese es el caso, muchas veces. El corazón determina la conducta del ser humano. A veces ponemos atención en la conducta, queremos que los hijos cambien la conducta y nos enfrascamos en que ellos cambien. Pero si no nos vamos al centro del problema, al corazón del problema, que tiene que ver precisamente con el corazón del ser humano, y no se cambia el corazón, entonces la conducta, aunque cambie, va a seguir tarde o temprano manifestándose. Ahí en Marcos capítulo 7, 21, la escritura nos dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Estas maldades, dice, al obrar y hablar, vienen de dentro, es decir, del corazón. Lo que nuestros hijos, tus hijos, mis hijos, hacen y dicen, es un reflejo realmente de lo que está en sus corazones. Pudiéramos ver precisamente que las necesidades de nuestros hijos son mucho más profundas que solamente un cambio de conducta. Recuerda, su conducta no brota sola, sin alguna causa. Su conducta, las cosas que los hijos dicen y hacen, reflejan lo que hay realmente dentro de ellos, lo que hay en su corazón. Un cambio de conducta que no sale de un cambio de corazón no es para nada confiable. ¿Recuerda usted a los fariseos? La conducta de ellos por fuera era intachable. Nadie podría señalarles. Sin embargo, Jesús les dijo, hipócritas. ¿Por qué? Porque por fuera se mostraban como personas justas, pero por dentro su corazón tenía toda clase y había toda clase de perversión. Así que no enfoquemos tanto en lo que es la conducta, más bien enfoquémonos al corazón. En el versículo 1 del Salmo 78, el salmista empieza diciéndonos, escucha, escucha pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Escucha, inclina tu oído. ¿Para qué? Para que puedas escuchar lo que Dios te está diciendo. Y este es el gran problema, hermano, de las generaciones actuales, que ni los hijos ni los padres queremos tomarnos el tiempo para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Este fue el error del pueblo de Israel. No escucharon. Vez tras vez, realmente no atendieron a la voz de Dios. Cada vez se quejaban, cada vez decían cosas, hablaban cosas contra Dios y hacían cosas que iban en contra de Dios porque no querían escuchar la voz de Dios ni a los profetas que muchas veces Dios les mandó. Y el resultado fue precisamente que el corazón de ellos se apartó de Dios. Lo que Dios tenía que decirles no eran cosas nuevas. Si usted ve el versículo 2, dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos lo contaron. No eran cosas nuevas, ellos ya las conocían.
Ellos ya tenían convencimiento de esto, los milagros que Dios había hecho en la vida de sus padres, cómo abrió el mar rojo, cómo les dio agua de la roca, cómo les dio maná, cómo les dio carne y tantas cosas que Dios hizo por ellos. Ellos escucharon, pero ¿sabe qué? Todas estas cosas que ellos escucharon no fueron suficientes para tocar la fibra de su ser y para tocar su corazón. El resultado, otra vez, el corazón de ellos se apartó de Dios. Lo que Dios tenía que decirles, una vez más, no era algo nuevo. Ellos tenían que haber escuchado. Parte de lo que los padres tenían que hacer era repetir las maravillas de Dios, el poder de Dios, la manifestación de Dios a sus hijos para que ellos pudieran confiar en ese Dios. Ahí en Deuteronomio, hermanos, capítulo 6, versículo 6, hay algo que debe llamarnos la atención a ti y a mí. Dice de la siguiente manera, Deuteronomio 6, 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se dice que no podemos dar lo que no tenemos. El padre, la cabeza del hogar, era y es el responsable de enseñar a los hijos mandamientos, los preceptos de Dios. Pero para esto, el padre debía poner por obra la ley de Dios, primeramente en su vida. Debía de tener temor de Dios, debía también cuidar de que la palabra de Dios estuviera en su propia vida, porque no puede dar aquello que no tiene, y ese es el problema hoy en día, que muchas veces queremos hijos que sean modelos, pero no les enseñamos, no les transmitimos lo que es la palabra de Dios de una manera vívida en nuestro propio ser. Queremos transmitir una fe viva sin valores. Queremos transmitir convicciones, muchas veces sin vivir esas convicciones, sin mostrar un cambio, en nuestra vida de vivir, en nuestra vida ser distintos, de tal forma que ellos puedan ver que somos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Muchas veces si el Padre, si en ti y en mí no está la palabra de Dios, es difícil que ellos puedan aprenderla. No dejemos a otros lo que es nuestra responsabilidad. Versículos 6 y 7 dice el Salmo 78, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. La pregunta, hermanos, es ¿qué clase de creyentes estamos nosotros preparando en casa? Como padres, es bien importante el que nuestros hijos lleguen a ser todos unos profesionistas. Invertimos tiempo, invertimos dinero, invertimos esfuerzo. Es importante para nosotros que ellos lleguen a ser personas profesionistas, educados, preparados, reconocidos, lo más posible en su vida. Pero la pregunta es, espiritualmente, ¿estamos buscando prepararlos para que ellos sean la clase de cristianos que Dios desea, que Dios requiere? Invertimos recursos, estamos invirtiendo tiempo también, dinero y esfuerzo para su preparación espiritual. Porque eso es parte también. ¿Qué les estamos entregando en este tiempo nosotros como familia a la iglesia, hermanos? Porque queremos entregarle al mundo gente reconocida, profesionistas, bien preparados, pero ¿y en la iglesia? ¿Qué les estamos dejando? ¿De qué manera los estamos preparando? ¿Por qué creó Dios la familia? ¿Por qué es importante la familia? Bueno, un segundo punto, Dios creó la familia con el fin de pasar el evangelio de una generación a otra. De sobra tú y yo sabemos, hermano, que Satanás quiere destruir y que está destruyendo a las familias. Y su enfoque está principalmente en familias cristianas, porque son un conducto de la bendición de Dios para muchas otras generaciones. Por años, la familia ha sido atacada en sus valores morales, en sus valores éticos, en sus valores espirituales. Familias incompletas, es lo que vemos hoy en día, donde solamente está la madre y el padre brilla por su ausencia. Vemos familias disfuncionales. Muchas veces vemos este tipo de familias a causa precisamente del egoísmo. Y sería otro tema hablar de esto. Recuerdo, hermanos, en alguna ocasión el testimonio de un hermano. El hermano se llama Raimundo, no digo quién es, ¿verdad? Pero él se llama Raimundo.
Y él comentaba en alguna ocasión, en una reunión de pastores, él decía que en cierta ocasión él y su esposa se habían enojado tanto, se habían lastimado de alguna manera, que él pensó en un momento dado engañarla. En su enojo él tenía esa idea de poder engañarla y de hacerla sufrir. Pero al estar pensando en ello, él se hizo la siguiente pregunta: ¿cuáles serían las consecuencias si yo hago esto? Y él pensó, bueno, primeramente ofendería a Dios. Y segundo, dañaría y sí lastimaría a mi esposa, pero también a mi familia. Él no hizo lo que había pensado hacer. Se reconcilia con su esposa y están trabajando juntos en la obra. Sus hijos ahora son pastores, hermanos. Sus nietos están sirviendo la alabanza al Señor. Y la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si él hubiese llevado a cabo lo que él había pensado? Hubiera de alguna manera, hermano, destruido el linaje cristiano en su vida. ¿Usted cree que sus hijos iban a querer andar en los caminos de Dios? ¿Usted cree que su esposa iba a querer seguir el camino de Dios? ¿Sabe? Una mala decisión puede de alguna manera destruir, puede dañar a nuestra descendencia, pero también una buena decisión puede bendecir la vida de nuestra familia y de nuestra descendencia. Así que debemos tomar esto muy en cuenta. Una mala decisión puede corromper a nuestra familia, pero una buena decisión puede bendecir a nuestras generaciones. ¿Qué es lo que usted desea hacer, hermano? Satanás sabe esto. Por eso él está buscando día a día la oportunidad para evitar que el Evangelio pase de generación a generación. No es casualidad que el pueblo de Israel, hermano, se apartara tantas y tantas veces de Dios. ¿Por qué? Porque ese era el plan de Satanás. Buscar que la gente no siguiera a Dios, no obedeciera, no transmitiera la fe a los hijos. Punto 3. Por último, hablemos de la importancia de la familia. Dios diseñó la familia para ser una demostración viva del poder del Evangelio. Conocer acerca del poder de Dios y conocer sus maravillas para el pueblo de Israel no fue suficiente para cambiar su vida. Cristianismo es la vida de Cristo en la persona. La vida de Cristo en mí y en ti. La intención de Asaf en este salmo es que la gente ponga su confianza en Dios y no olviden sus grandes obras, lo que Él puede hacer y lo que Él ha hecho. Entendemos, hermano, por qué es importante la familia. Entendemos por qué Dios le ha dado un lugar muy especial en su corazón. Oremos unos a otros por la familia, oremos por nuestra familia, oremos como padres por nuestros hijos. Nadie más lo va a hacer si tú no lo haces. Oremos por los padres, hijos, oremos por los padres, esposas, ora por tu esposo, esposo, ora por tu esposa. Cada uno sabemos como familia en qué estamos fallando y creo que es tiempo de actuar, hermanos. Es tiempo de realmente cumplir el propósito de Dios como familia. Si queremos que las siguientes generaciones vivan, estén, permanezcan en lo que es la fe cristiana, tenemos que ponernos delante de la brecha y seguir orando y seguir dando testimonio, seguir confiando. Y algo que debe ser, hermanos, es manifestar siempre, enseñarle a nuestros hijos las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, la forma en que Él provee, la forma en que Él nos ha cuidado, la forma en que Él ha tenido para nosotros ese amor. Hay que enseñarlo, hay que transmitirlo, no solamente contarlo como meras historias, sino hay que transmitirlo como lo que ha sido una experiencia real en nuestra vida y que ha traído bendición a nosotros. Hace tiempo, cuando mi hija estaba más pequeña, todavía no estaba mi hijo, orábamos por un carro. Y orábamos y le decía al Señor, junto con mi hija, mi esposa: Señor, el tiempo que tú quieras darnos un carro, está bien. Y un día íbamos en un microbús, mi hija y yo, y me dice: mira papá, ¿cómo qué carro quieres? Y claro que vi un carro bonito, ¿verdad? Y le digo: pues ese que está allá. Y mi hija se me queda viendo y dice: pero ¿para qué lo quieres si no sabes manejar? Entonces le dije: bueno, eso se aprende, ¿verdad? Y mire, hermano, Dios nos otorgó de gracia un carro de agencia, nuevecito.
Y eso fue una oportunidad para enseñarle a la amiga, ¿te acuerdas que orábamos por esto? Dios es real, mira, aquí está. Ella en muchas cosas que ella ha necesitado y ha querido, muchas veces le he dicho, ora al Señor, pídele al Señor. Y Dios muchas veces se lo ha concedido, hermano. Entonces hay que mostrarles que Dios y el poder de Dios y que las maravillas que Dios hace no son un cuento, sino que es real. Oremos entonces por la familia. Recuerdo aquel hombre, hermano, que se aventó de un edificio de 20 pisos. Y mientras iba cayendo, él dice, por ahora todo va bien. Sí, por ahora, pero cuando llegue al piso, ¿cómo va a estar? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tú y yo sabemos realmente cómo está nuestra familia. Tú puedes decir, pastor, pues por ahora todo va bien. Sí, pero ¿a qué final quieres llegar? ¿Cuál será el resultado? Escucha lo que dice Proverbios 24, 30 al 33. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Cómo se encontraba, hermano? Dice aquí precisamente la heredad de este hombre. Estaba toda descuidada, estaban espinos, ortigas, estaba lo que es la cerca de piedra, estaba toda destruida. ¿Por qué causa? Pues aquí la Biblia dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y estas eran las consecuencias. Quizás, hermanos, en este tiempo que Dios nos ha permitido estar confinados, Dios ha querido volver el corazón tuyo hacia tus hijos y el corazón de tus hijos hacia ti. Y es tiempo de pedirle a Dios de verdad esa sabiduría para poder hacerlo. Deja a un lado tu celular. Dejen a un lado el celular, hermanos. Aún muchas veces en la comida están con el celular. A veces le dicen, llama a tu hermano para comer, y le mandas mensaje. Déjalo. Invierte tiempo con tus hijos. Pasa tiempo de calidad con ellos. Falto de entendimiento. Y a veces también la pereza de querer hacer algo para mejorar nuestra condición. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos dé sabiduría y en medio de todo esto, al poner atención a lo que Él está diciendo, la importancia de la familia, el por qué Dios estima y tiene en alto a la familia, nos ayude realmente a poner manos a la obra. Uno, para entregar de verdad hijos preparados, no a una nación, sino a Dios mismo. Si los entregamos a Dios y los preparamos para Él, lo demás, hermanos, será una consecuencia de Él. Pero también, hermanos, debemos estar conscientes de que el Evangelio debe seguir transmitiéndose. Y en la familia es hermoso cuando tus hijos siguen, aunque tú no estés, aunque yo no esté, siguen en el camino del Señor. Y también porque debemos ser un testimonio viviente del poder del Evangelio. Que Dios nos ayude, vamos a orar. Te invito a hacer esta oración. Señor, estamos delante de ti, te suplicamos en esta hora por las familias, sobre todo por las familias cristianas, Padre. Cada uno de aquellos que te hemos conocido. Señor, que tú nos ayudes a permanecer fieles a ti, a tu palabra, a vivir tu palabra en nuestra vida, a ser coherentes con lo que decimos y hacemos, a preocuparnos, Señor, en la vida de nuestros hijos y a formar creyentes dignos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Muchas veces nos sentimos como padres incapaces de entender o de saber cómo actuar, cómo disciplinar, cómo entender a nuestros hijos. Que tú nos des esa sabiduría y que en medio de todo esto, Señor, ellos puedan crecer en una sana doctrina, en un evangelio puro, Señor. De tal forma que aunque ya no estemos, ellos puedan seguir y sus hijos también puedan seguir y sus hijos. Y así hasta el día que tú vengas. Ayúdanos a formar creyentes fuertes, para que también formen iglesias fuertes y una nación fuerte en ti, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por esta amada iglesia, por sus pastores, mi hermano Eustorgio, mi hermano Israel. Bendíceles, Padre, y bendice a sus familias. Bendice a cada familia de esta amada iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.